Bien, vamos a meternos hoy en un buen lío. Tenemos delante una monografía sobre uno de los pensadores más incómodos y contradictorios que ha habido, Jean-Jacques Rousseau. Desde luego. La misión es intentar entender a este hombre que, en pleno siglo de las luces, en plena fiesta del progreso, se levantó y dijo, un momento, ¿y si todo esto es una farsa? ¿Y si vamos en la dirección equivocada? Esa es la bomba que lanza y que, sigue explotando hoy. Plantea la pregunta más provocadora de todas. ¿Y si las ciencias, las artes, la cultura, todo lo que llamamos civilización, en lugar de hacernos mejores, nos ha corrompido hasta la médula? Totalmente. Rousseau es el gran aguafiestas de la Ilustración, pero uno al que es imposible ignorar. Es que es una paradoja andante, un pilar de la modernidad que a la vez es su crítico más feroz. Así que, primero entender su diagnóstico, qué es lo que está tan mal en la sociedad. Luego, viajar con él a los orígenes para ver dónde se torció todo. Y finalmente, explorar los remedios que propuso, que son, tan radicales como su diagnóstico. Va a ser un viaje fascinante. Un viaje que, te aviso, nos obliga a mirarnos al espejo, porque las preguntas que él se hizo en el siglo XVIII sobre la autenticidad, la desigualdad, la libertad, siguen siendo las nuestras. Pues empecemos por el principio de todo, que parece sacado de una película. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. El texto nos lleva a 1749. Rousseau, que por entonces no era nadie especialmente famoso, va caminando a visitar a su amigo Diderot, que está en la cárcel. Ajá. Y para pasar el rato se pone a leer un periódico, El Mercure de France, y se topa con un anuncio. Era la pregunta para un concurso de ensayo de la Academia de Dijon, y la pregunta era, ni más ni menos, ¿ha contribuido el progreso de las ciencias y las artes a corromper o a depurar las costumbres? Una preguntita de nada. Claro, hoy nos parecería una pregunta académica, pero para él fue una epifanía. Él mismo cuenta que, al leerla, se tuvo que sentar bajo un árbol, deslumbrado por una revelación que le cambió la vida y, de paso, la historia del pensamiento. ¿Y qué es lo que vio tan claramente? Imagino que todos esperaban una respuesta del tipo, claro que sí, el progreso es maravilloso. Justo lo contrario. Su respuesta, que por cierto ganó el premio y lo catapultó a la fama, fue un no rotundo. Argumentó que las ciencias y las artes, lejos de hacernos moralmente mejores, Ajá. son como guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro que nos agobian. Es una imagen potentísima. A ver, desmenucemos esa imagen. Las cadenas son la falta de libertad y las flores son la cultura, el arte. Dice que son un simple adorno para que no nos demos cuenta de que somos esclavos. Exactamente. Son una distracción elegante. Nos entretienen, nos pulen las maneras, nos hacen sentir sofisticados y, mientras tanto, nos hacen amar nuestra propia sumisión al orden social. Nos enseñan a obedecer con buenos modales. Eso es. Y aquí es donde introduce su gran idea, la que lo conecta directamente con nuestro presente. ¿Cuál? La distinción brutal entre ser y parecer. Rousseau mira a su alrededor, a la alta sociedad parisina, y lo que ve es un baile de máscaras. Nadie es auténtico. Todo el mundo actúa. La virtud no importa. Lo que importa es aparentar ser virtuoso. La inteligencia no importa. Lo que importa es parecer ingenioso. El hombre moderno, dice él, vive fuera de sí, constantemente pendiente de la opinión de los demás para saber quién es. Un momento. Cuando habla de que el hombre vive fuera de sí, pendiente de la opinión ajena, ¿está describiendo Instagram y TikTok en 1750? Es alucinante, esa necesidad de validación externa, de construir un personaje. Ya lo vio él entonces. Es que su diagnóstico es de una modernidad pasmosa. Y lo más curioso es que intentó llevarlo a la práctica. No se quedó en la teoría. Ah, ¿no? No. El análisis cuenta que tras ganar el premio sufre una especie de crisis y decide hacer una reforma personal. ¿Una qué? ¿Se fue a un retiro espiritual o algo así? Algo parecido, pero a su manera. Rechazó una pensión que le ofreció el rey Luis XV, algo impensable para un intelectual de la época que vivía con lo justo. ¡Wow! Y en 1756
harto de los salones y las apariencias de París, lo manda todo a paseo y se va a vivir al campo a una casita humilde llamada el Hermitage. Incluso se cambia de ropa. ¿En serio? Sí, adopta una túnica armenia más sencilla, más cómoda, como una declaración de principios contra las modas y lo superficial. Fue un acto de rebeldía total. O sea que no solo diagnosticó el problema, sino que intentó vivir la solución. Pero claro, para entender por qué llega a esa conclusión tan radical, hay que ir más atrás. ¿De dónde viene esa corrupción? Si no es natural, ¿cuándo y por qué empezamos a vivir pendientes del qué dirán? Para responder a eso, Rousseau nos propone un experimento mental fascinante. Nos pide que imaginemos un estado de naturaleza. Y esto es clave. Él mismo aclara que no está hablando de la prehistoria ni de los neandertales. No es un hecho histórico. Entonces, ¿qué es? ¿Una metáfora? Es una hipótesis, una herramienta para despojar al ser humano de todo lo que la sociedad le ha añadido. Es como si dijera, a ver, vamos a quitarle al ser humano las leyes, la cultura, el lenguaje, todo, y veamos qué queda en el fondo. Quiere separar lo original de lo artificial. ¿Y qué es lo que queda? ¿Cómo es ese ser humano desnudo? Pues es lo que se ha llamado el buen salvaje. Un ser solitario que vaga por los bosques, sin grandes necesidades más allá de comer, beber y dormir. Es feliz porque sus deseos no superan a sus necesidades. Ajá. No es ni bueno ni malo moralmente, porque vive solo. Se guía por dos principios básicos: el amor de sí, que es el instinto de autoconservación, y la piedad, una repugnancia natural a ver sufrir a otros seres. Es un ser en paz consigo mismo. Suena idílico, la verdad, pero un poco simple, ¿no? ¿De verdad creía que el ser humano es así de bueno por naturaleza y que todo lo malo viene de fuera? Parece casi ingenuino. Más que ingenuo, es una provocación. Lo usa como punto de contraste para mostrar lo mucho que hemos perdido. Porque según él, esta felicidad se rompe en el momento en que los humanos, por azares como catástrofes naturales, se ven obligados a juntarse y a vivir en comunidad. Ahí empieza el desastre. Ahí empieza el desastre. Siempre hemos pensado que la comunidad es lo que nos hace humanos. Para Rousseau es el principio del fin. Porque en cuanto vivimos juntos, surge algo nuevo y terrible: la comparación. El deseo de ser admirado. Hay una cita en el texto que es brillante. Aquel que cantaba o danzaba mejor, el más bello, el más fuerte, se convirtió en el más considerado. Y este fue el primer paso hacia la desigualdad. Claro, de repente tu valor ya no está en ti, sino en la mirada del otro. ¿Te suena? Me suena a la dictadura del like. Es exactamente el mismo mecanismo. Pero él identifica un momento concreto en el que todo se va al garete de forma irreversible. Sí, el golpe de gracia. La invención de la propiedad privada. La frase es una de las más famosas y demoledoras de la filosofía política. A ver, el primer hombre que, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir «esto es mío» y encontró gentes lo bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Uf. Para Rousseau, ese fue el pecado original. Es una afirmación brutal. Está diciendo que la base de nuestra sociedad, la propiedad, es un engaño que nos creímos. Un engaño que lo pervierte todo. Porque con la propiedad llegan la agricultura y la metalurgia, que él resume en el hierro y el trigo. Y dice que estas dos cosas civilizaron a los hombres y perdieron al género humano. ¡Caray! Crean la división del trabajo, la dependencia mutua y, sobre todo, una desigualdad económica salvaje entre ricos y pobres. ¿Y las leyes? ¿Y los gobiernos? ¿Sabes para qué surgen, según él? Para proteger a los débiles, supongo, o para poner orden. No. Surgen para proteger a los ricos. Son un contrato fraudulento. Los ricos, viendo en peligro sus propiedades, proponen un pacto a los pobres para crear un Estado que, bajo la apariencia de proteger a todos, lo que hace en realidad es legitimar y perpetuar para siempre esa desigualdad. Convierte la usurpación en derecho. Exactamente. Es un panorama desolador el que pinta. La sociedad nos corrompe desde el momento en que empezamos a compararnos y lo remata todo en la propiedad privada. ¿Se quedó ahí o llegó a proponer alguna forma de salir de ese lío? No, no se queda en la queja. Si fuera así, no sería tan importante. Propone remedios y lo hace en dos frentes. Uno es el colectivo, el político, y el otro es el individual, el educativo. Empecemos por el político. Me suena que aquí entra su obra más famosa, el contrato social. Efectivamente. La pregunta que se hace es, vale, el contrato original funtimo. ¿Podemos crear uno nuevo que sea legítimo?
¿Podemos construir una sociedad que, en vez de esclavizarnos, nos haga libres? Su respuesta es un sí, pero muy condicionado. ¿Y cómo sería ese nuevo contrato? Es una idea radical. Propone que cada individuo ceda todos sus derechos sin reservarse ninguno, no a un rey ni a un parlamento, sino a la comunidad entera. A la colectividad. A la colectividad. Todos cedemos todo, por lo que nadie queda por encima de nadie. Al entregarnos a todos, en realidad no nos entregamos a nadie en particular. El objetivo, dice, es encontrar una forma de asociación donde cada uno, uniéndose a todos los demás, no obedezca más que a sí mismo y permanezca, por tanto, tan libre como antes. Espera, eso suena contradictorio. ¿Cómo puedes ceder todos tus derechos y seguir siendo igual de libre? Ahí está el núcleo de su idea más compleja y polémica, la voluntad general. De ese pacto nace un cuerpo colectivo, un yo común, que tiene su propia voluntad. Y esa voluntad general no es la simple suma de los intereses egoístas de cada uno, que eso sería la voluntad de todos, ¿no? Exacto. La voluntad general es algo superior. Busca siempre y únicamente el bien común. Y como tú eres parte de esa comunidad, al obedecer la ley que expresa la voluntad general, en el fondo te estás obedeciendo a ti mismo como ciudadano. Entiendo la teoría, pero en la práctica suena peligroso. ¿Quién decide cuál es esa voluntad general? Si yo no estoy de acuerdo, significa que estoy equivocada y que hay que obligarme a ser libre. Has dado en el clavo. Ahí está la trampa. Rousseau dice que la voluntad general es absoluta, infalible. Y esto ha tenido consecuencias muy distintas. Por un lado, inspiró a los revolucionarios franceses y a todos los demócratas. Claro. Pero, por otro lado, ¿qué pasa si un partido, un comité o un dictador se erige en el único intérprete de esa voluntad general? Pues que puede aplastar cualquier opinión diferente en nombre del bien común. Puede justificar cualquier cosa. Exacto. La idea ha sido utilizada para justificar algunos de los regímenes más totalitarios del siglo XX. Es la gran y terrible ambigüedad de Rousseau, una teoría pensada para la libertad que puede convertirse en la coartada perfecta para la tiranía. Vale, el remedio político es potente pero con efectos secundarios peligrosos. ¿Y el remedio individual? Me has dicho que también propuso una solución a través de la educación. Sí, en su otra gran obra, que es una especie de novela pedagógica llamada Emilio. La premisa es, ya que la sociedad está podrida, podemos al menos educar a un individuo para que sea una especie de anticuerpo, un hombre natural que pueda sobrevivir en una sociedad corrupta sin corromperse. Suena a misión imposible. ¿Y cómo se supone que se hace eso? Con un método que él llama educación negativa. A ti, que antes te sonaba fatal. Te explico. No se trata de no educar al niño, se trata de no inculcarle nada artificialmente. Entiendo. La idea es proteger al niño del vicio y del error, y dejar que la naturaleza haga su trabajo. El preceptor no es un profesor que da lecciones, es un jardinero que quita las malas hierbas y se asegura de que la planta crezca recta y sana por sí misma. O sea que el lema es no estorbar, que el niño aprenda de la experiencia directa, de las consecuencias de sus actos, no de sermones. Precisamente. Por eso Rousseau prohíbe los libros hasta la adolescencia. Cree que leer sobre cosas que no has vivido solo llena la cabeza de prejuicios. Solo permite una excepción, un único libro para el joven Emilio. Déjame adivinar, la Biblia. Robinson Crusoe. Ah, mira. Porque es la historia de un hombre solo, en estado de naturaleza por accidente, que sobrevive gracias a su ingenio y a sus propias fuerzas, sin depender de nadie ni de la opinión de los demás. Es el modelo de hombre autosuficiente que él quiere crear. Es una visión de la educación que ha sido increíblemente influyente. Pero aquí el análisis nos enfrenta a la que quizás sea la contradicción más dolorosa de todas. Sí, es un dato que no se puede obviar, y es demoledor. Jean-Jacques Rousseau, el hombre que escribió uno de los tratados más importantes de la historia sobre cómo criar y educar a un niño, entregó a sus 5 hijos, uno tras otro, nada más nacer, al hospicio. Hay que detenerse aquí un segundo. ¿Me estás diciendo que el padre de la pedagogía moderna abandonó a sus propios hijos? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo podemos tomarnos en serio su Emilio después de saber algo así? Es la pregunta que ha perseguido su figura durante siglos. Él mismo lo reconoció en sus memorias, en las confesiones, como la gran falta de su vida, algo que lo atormentó hasta el final. Dio excusas. Me imagino. Dijo que no tenía dinero, que en el hospicio recibirían una mejor educación, pero la contradicción es brutal. Nos muestra un hombre capaz de concebir los más altos ideales, pero incapaz de aplicarlos en su propia y trágica vida.
es que te deja sin palabras. Y me pregunto si esta contradicción tan bestia no tiene que ver con la última pieza del puzzle que nos presenta el análisis, su idea de que el sentimiento está por encima de la razón. Era un hombre que seguía más por lo que sentía que por una lógica coherente. Absolutamente. Esa es la base de todo su pensamiento y lo que le diferencia radicalmente de otros ilustrados como Voltaire. Hay una frase suya, también de las Confesiones, que lo resume todo. Yo sentía antes de pensar. Ahí es nada. Para él, esa es la secuencia natural y correcta. Primero sentimos, y luego, si acaso, razonamos sobre lo que sentimos. ¿Y cómo se aplica eso, por ejemplo, a la moral? Pues la moral no viene de 10 mandamientos o de complejos razonamientos filosóficos. Viene de dentro, de la conciencia a la que él llama la voz del alma. Todos tenemos un sentimiento innato de lo que está bien y mal. Es algo que se siente, no que se calcula. O sea que el amor de sí del que hablabas antes, ese instinto de cuidarte, es bueno. Pero luego hay otro, el amor propio, que es el malo de la película, ¿no? Exacto. El amor de sí es natural y sano. El amor propio es artificial y egoísta, porque nace de la comparación social. Es el que te hace necesitar ser más que el vecino, tener más que él para sentirte bien. Es el origen de la envidia, la vanidad, de todos los vicios sociales. Esta defensa del sentimiento a ultranza lo tuvo que poner en conflicto directo con los otros ilustrados, que eran el equipo razón a tope. ¿Y tanto? El choque más famoso fue con Voltaire, a raíz del terrible terremoto de Lisboa de 1755 que devastó la ciudad. Voltaire, horrorizado, escribe un poema donde cuestiona la existencia de un Dios bueno. ¿Cómo puede permitir tanto sufrimiento? Claro, una pregunta muy racional. Un grito de angustia racional. ¿Y qué le responde Rousseau? A ver, le responde con un argumento que a Voltaire le debió de parecer de otro planeta. Le dice: la culpa no es de Dios ni de la naturaleza, es vuestra. El desastre fue tan grande porque los hombres habían decidido amontonarse en ciudades. No me lo puedo creer. Si hubieran seguido viviendo dispersos por el campo, en cabañas, el terremoto apenas habría causado daños. Una vez más, la naturaleza es buena. El hombre y su civilización artificial son el problema. Es increíble. Hasta en una catástrofe natural ve una confirmación de sus ideas. Es una figura puente, entonces. Un hombre de la Ilustración que usa la razón para criticar a la propia razón. Y al hacerlo sin querer, está abriendo las puertas a otra cosa. Está abriendo de par en par las puertas del romanticismo, esa exaltación del sentimiento, de la naturaleza, del individuo. Todo eso que dominará el siglo XIX ya está en Rousseau. Es el ilustrado que anuncia el fin de la Ilustración. Entonces, después de este recorrido, ¿qué nos queda de este hombre tan complejo? Un pensador lleno de contradicciones, el ilustrado que desconfía de la razón, el teórico de la educación que abandona a sus hijos, el amante de la soledad cuya obra provocó revoluciones. Nos queda, para empezar, un diagnóstico sobre el malestar de la vida moderna que sigue siendo increíblemente actual. Esa sensación de alienación, de vivir para la galería, la crítica a la desigualdad. Son debates de primera página. Sus ideas sobre la soberanía del pueblo, aunque peligrosas, están en la base de todas nuestras democracias. Y su revolución en la pedagogía, la idea de poner al niño y su desarrollo natural en el centro, cambió para siempre la forma de entender la infancia. El análisis termina dejándonos con una pregunta en el aire, una que casi se responde sola. Rousseau sostenía que la sociedad nos obliga a vivir fuera de nosotros mismos, siempre preocupados por lo que los demás piensan. Y la pregunta es, en esta era nuestra, dominada por la imagen pública, los perfiles digitales y las redes sociales, ¿no será el dilema de Rousseau entre ser y parecer más urgente y real ahora que en su propio siglo? Cuadernos de conversaciones.